¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Agustín, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Así que todo bien aquí, No, al gracias a contrario. Dios. Al contrario, gracias a vos. Para mí siempre es un gusto invitarte acá al canal y después esto, como siempre, será pasado también a YouTube. Bueno, para la gente que no conoce a Pablo, Pablo Muñoz Iturrieta es argentino, vive en Canadá, es doctor en filosofía, se dedica o se ha dedicado en los últimos años sobre todo al estudio de la ideología de género, ha publicado varios libros, entre ellos Atrapado en el cuerpo equivocado, que ha sido un libro de mucho éxito y de mucha referencia en la lucha contra la ideología de género, y nos hemos enterado hace creo que 48 horas que el libro ha sido censurado en Amazon. Es decir, mucha gente de muchos lugares del mundo compraba su libro versión digital, sobre todo, supongo yo, a través de la cadena de Amazon, y hoy el libro ya no está disponible. ¿Qué ha pasado, Pablo, si nos querés contar? Bueno, es interesante que obviamente que toda esta censura vino principalmente por el libro, porque cuando me contacto con Amazon, una de las cosas que me sorprendieron para tener en cuenta es que debido a que mi libro, lamentablemente por cuestiones de editorial, vos conocés bien el tema de que nos cierran puertas en muchas editoriales, en muchas librerías. Una de las maneras más fáciles de que el público en cualquier lugar del mundo lo obtenga es por medio de Amazon y lo pueden leer en su teléfono, en su tablet, donde sea. Hasta de China me han comprado el libro, de Japón, en Europa, en todos los países, en Latinoamérica también, obviamente el mercado de Estados Unidos y demás. Ahora bien, ¿cuál es el problema, yo creo, esencial con esto? Porque yo cuando me comunico con Amazon, resulta que un seguidor lo quiso comprar y por eso me enteré que mi libro no estaba disponible. El link al libro aparecía como que esa página ya no existía más. Entonces me comunico con Amazon, que quise entrar a mi cuenta dentro de Kindle de Amazon, y salía que ese usuario no existía. Lo primero que pensé que me habían hackeado o algo así, y me habían cambiado la contraseña. Y resulta que al rato recibo un email de Amazon diciéndome que yo había violado los guidelines, como se diría en español, las reglas con respecto al contenido de un libro. Es decir, por cuestionar la teoría del género y cuestionarla fundamentada en la ciencia, fundamentada en una filosofía fundamentada, que eso es lo que interesa aquí. ¿Sí? Me respondieron que no solamente me censuraron este libro, aquí lo pueden ver en la tapa, Atrapado en el cuerpo equivocado, sino que me respondieron que me censuran todos mis libros, es decir, el otro libro que tenía en inglés, el libro nuevo, que ya lo iba a largar a la preventa y que iba a estar disponible en Amazon, también me lo censuraron. Incluso no puedo abrir de por vida una cuenta bajo mi nombre. Esa fue la respuesta que me di. El email de Amazon lo publiqué, está en mi página web, pablomunoziturrieta.com. Y otra cosa peor, mirá Agustín, esta gente, es que las regalías, o los royalties, como se dice en inglés, por todos los libros que he vendido en las últimas semanas, no me las van a dar. Se la quedan ellos. O sea, me roban, encima me roban. Ya de entrada te roba Amazon igual. Porque Amazon se queda con el 70% de las ventas del libro. De entrada ya te roban. Pero ni siquiera me van a dar ese 30% que me corresponde de todos los libros que se han vendido en lo que va del año. Porque recién a fin de mes me entregan siempre. A ver, o sea, digamos, vos como autor ya no es ni siquiera un libro. Como Todos autor. tus libros anteriores y posteriores, o sea, del pasado y del futuro, son libros que no van a poder ser publicados en Amazon simplemente porque el autor de esos libros se llama Pablo Muñoz Iturrieta. Y eso es lo curioso, ¿no? A ver, ¿y cuál fue la norma específica? ¿Cuál fue digamos, artículo, la norma específica que violentó Atrapado en el cuerpo equivocado? Según ellos, fue haber ido contra el policy o las reglas de contenido, pero no me dicen qué tampoco. Claro, es que siempre hacen lo mismo. A mí, digamos, cuando me han censurado, afortunadamente en Amazon no, por ahora, ya llegará el día, obviamente, pero cuando me han censurado tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, siempre la explicación es violentaste las normas comunitarias. Ahora, ¿cuál? Claro. No sé. O, digamos, como máximo, en algún momento se me dijo, contiene discurso de odio. Por ejemplo, un video.
Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento del video? ¿Cuál es el discurso de odio? Claro. ¿Cuál es el minuto exacto? ¿Cuál es la frase que configura un discurso de odio? Jamás te lo dicen. En verdad es un problema ideológico. Los regímenes totalitarios tienen siempre normativas totalmente, digamos, flexibles, completamente poco específicas, digamos, para poder acomodar para las necesidades. Por ejemplo, en Cuba había un delito que se llamaba el delito contrarrevolucionario. ¿Qué es el delito contrarrevolucionario? Bueno, básicamente, por ejemplo, hablar mal de Fidel Castro, hablar mal en su momento de Che Guevara, hablar mal de los comandantes de la revolución. Cualquier cosa puede encuadrar como delito contrarrevolucionario. Cuando la norma es tan inefable, tan indefinida, el régimen de poder puede hacer caber en esa norma lo que lo estorbe. En este caso, evidentemente, tu libro estorbaba y por eso ha sido sacado, y no solamente el libro, sino vos. Ahora, esto yo me estoy enterando ahora en vivo, lo aclaro, porque yo te había entendido que había sido el libro que había sido censurado y yo pensé que tu nuevo libro también lo ibas a sacar por Amazon y que, bueno, ibas a intentar que saliera por Amazon. Así es. Sí, sí, y es increíble porque yo en su momento cuando hice la publicación en Facebook, en Instagram y te mandé un mensaje, era con la imagen del libro porque es lo que todos conocen y era el libro que se estaba vendiendo muchísimo, se estaba comercializando y demás. Obviamente, a ver si vamos a hacer una lectura al respecto. Obviamente que hoy en día la ideología identitaria de género es la ideología reinante. Y yo creo que están poniendo también todas estas grandes compañías tecnológicas al servicio de esa ideología que debe reinar en este momento. Especialmente con respecto a esa característica central del progresismo actual. Hoy en día no se puede cuestionar la identidad de alguien. De hecho, aquí en Canadá, cuestionar la identidad de alguien, por más que esa identidad sea una construcción absoluta, psicológica, social o la manifestación de una patología, eso no se puede, porque es ir contra lo que sería la esencia constitutiva de esa persona. Por más que eso sea un invento, que sea un sentimiento, lo que sea. Y entonces yo creo que el sacar un libro que te traiga toda la ciencia hasta el momento, hasta el año 2019. De hecho, la edición igual en Kindle viste que en Kindle podés ir actualizando. Eso es lo bueno, al menos de Kindle, que vos compras un libro en Kindle y si el autor va agregando capítulos o va agregando investigaciones, que es lo que iba haciendo yo. Cada vez que salía un estudio científico que demolía otro aspecto de la ideología de género, yo lo agregaba inmediatamente, ¿no? Bueno, ese es un punto que me gustaría que puedas remarcar. Digo, ¿cuántos estudios científicos consultaste vos para escribir ese libro? Y que la gente que por ahí no lo leyó o no lo conoce, que sepa que no es un libro de opinología, no es un libro de doxa, digamos, sino que es un libro repleto de referencias científicas, académicas, y es un libro con un rigor y con una seriedad incuestionable. Razón Claro. por la cual alarma más todavía esta censura, porque si uno dice, bueno, censuraron, no sé, un libro de un tirabombas, está mal, obviamente, los libros no se censuran jamás, pero uno dice, bueno, qué sé yo. Pero en este caso, un libro que hace un estudio sobre distintos estudios científicos y que fundamenta en base a estudios científicos recientes y que se está actualizando permanentemente, evidentemente vos eras digamos, una piedra en el zapato para esta gente. ¿Cuántos estudios científicos respaldaban el contenido de tu libro, más o menos? Mira, lo que hice yo fue, como bien sabes, hacer un marco filosófico criticando y demoliendo todos los distintos presupuestos de la teoría del género. Y para tratar cada punto en total, cito aproximadamente 800 artículos científicos que van desde la embriología, la genética, la biología molecular, la endocrinología, la psiquiatría, la psicología clínica. Entonces, cada punto y cada frase que yo dije en ese libro la tenía que recontrafundamentar, porque yo sabía que me iban a atacar por todos lados, ¿no? Y si yo algo no lo podía fundamentar o si un artículo científico no me parecía lo suficientemente serio, no lo incluía porque no me podía jugar en una cuestión tan pequeña, ¿no? Entonces, porque tampoco es tan fácil a veces, y eso lo sabes bien, ¿no? Ponerse a hablar sobre temas que están tan debatidos y en los cuales hay tanta confusión por un lado, y por otro lado tenés instituciones académicas que están totalmente politizadas,
y que científicamente no tienen ningún valor. No. Entonces, es difícil a veces levantarse. Muchos me dicen, pero ¿por qué hay muchos académicos que no se levantan y hablan contra la ideología de género, el feminismo y demás? Porque tienen miedo. Tienen miedo de que les bajen. Y fíjense además quiénes están financiando la academia. Fíjense También. quiénes están financiando la academia. Es decir, a ver, si nos vamos exactamente un año atrás, la noticia del día, exactamente un año atrás, si mal no recuerdo, fue el 26 de enero del año 2020, la noticia del día en Infobae era que George Soros había donado $1.000 millones para universidades. Claro que el título era para combatir al autoritarismo, ¿no? Esos títulos les encantan, ¿viste? Evidentemente, a ver, hay que seguir también la ruta del dinero. Quien pone dinero, ¿cuántas becas está dando, por ejemplo, la Fundación Ford? ¿Cuántos becados en doctorandos? ¿Cuántos doctorandos está becando la Fundación Rockefeller? ¿Cuántos doctorandos a Open Society Foundation? Entonces, ¿por qué la academia está tan silenciada? Y bueno, entre otras cosas, porque está financiada por poderes globalistas, básicamente. Claro. Mira, con el tema de Soros y fíjate es interesante. Sí, te escucho. Sí, el tema de Soros, eso que comentabas ahí, es interesante porque en Estados Unidos y Canadá fue específicamente para abrir facultades para el estudio del género y la mujer. O sea, totalmente en contra, opuesto a lo que yo hice con mi trabajo. Y eso es un hecho, Agustín. Es un hecho que yo lo he vivido en carne propia aquí en Estados Unidos y Canadá, porque tenés facultades, por ejemplo, que reciben mucho dinero de alguna fundación y entre las cláusulas tienen prohibiciones de hablar sobre ciertos temas. Esto es un hecho en los Estados Unidos y Canadá. ¿Y ahora qué pasa con este tema? Por ejemplo, yo lo mencionaba y lo hemos hablado en otra ocasión, la sociedad C.S. Lewis, como el escritor, el que escribió la Crónica de Narnia y demás, en Estados Unidos hay una asociación muy importante que ellos hacen un trabajo académico enorme y ellos tienen un plan en los Estados Unidos de comenzar una nueva universidad que vaya absolutamente en contra de toda esta basura ideológica. Es un plan muy bueno, es un plan que tienen a 30 años, lo cual me parece sensacional porque es una visión a largo plazo. Ahora están en el primer tramo de los 5 años y si en ese tramo funciona van a avanzar al segundo tramo y ahí luego tienen otro de 10 años y otro de 10 años para hacer algo serio. Y una de las cosas que ellos me contactaron para escribir un artículo sobre libertad académica, como ellos sabían que estaba metido con el tema del género, es el tema candente. Y para ese artículo que tuve que publicar, que sale ahora en 1 o 2 meses en un libro publicado en los Estados Unidos, tuve que hablar sobre la libertad académica y cómo se está violando en la actualidad. Entonces puse tres casos particulares. Uno de ellos es la ideología posmoderna que se está imponiendo en la universidad y nadie puede ir en contra de lo que es el género, de lo que es el feminismo. Pero el tercer punto va directo a lo que acabas de mencionar. En los Estados Unidos, estas grandes corporaciones tienen contratos con las mismas universidades. Por ejemplo, y hay una violación absoluta de libertad académica, porque la libertad académica, ¿qué significa? No significa solamente que vos y que yo, que podamos dentro de un marco académico poder investigar, poder hablar de nuestros temas, publicar, sino que también eso significa que la universidad pueda elegir libremente a los profesores que la universidad crea que sean competentes para cumplir un cierto deber académico. Ahora bien, Planned Parenthood, por ejemplo, tiene un contrato con la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, por los cuales tiene poder de veto para cualquier posición. Y no solamente eso, sino que Planned Parenthood subvenciona a distintas facultades y obviamente que eso no te lo van a decir, pero si Planned Parenthood te está subvencionando una universidad prestigiosa como la de Columbia, obviamente que no se puede decir absolutamente nada en contra, por ejemplo, del aborto de parte de esas universidades. Es imposible poder públicamente, y eso lo sé porque me he contactado con conocidos míos que fuimos compañeros en la universidad y demás, que están haciendo algún estudio de postdoctorado en Columbia, y me dicen que hay ciertos temas que no se pueden tocar. No se pueden porque te cortan la cabeza, porque no te dan el lugar, no te dan el espacio, porque se acabó directamente. No. Mira, yo nunca he sufrido tanta agresión como en los espacios universitarios. Es curioso porque, digamos, siempre que he necesitado ir a dar conferencias con la protección de guardaespaldas ha sido en universidades. Por ejemplo, incluso en un país que supuestamente es sumamente pacífico, hace gala de no tener fuerzas armadas y demás, como es Costa Rica, en la UNA, la Universidad Nacional de Costa Rica,
yo fui censurado, hubo todo un proceso judicial contra el rector y demás, y después cuando finalmente por orden judicial pudimos ingresar a la universidad, allí fue cuando tuvimos que ir con guardaespaldas porque había amenazas de grupos estudiantiles. Es decir, los grupos estudiantiles pueden amenazar, pueden amedrentar, no van a tener nunca ninguna sanción, y el clímax de eso se ve precisamente en los Estados Unidos, donde los campus a veces literalmente se incendian porque va un ponente que no es del agrado de los estudiantes radicalizados. Hace poco pasó en Oxford, no me acuerdo el nombre de este experto en derecho natural, un filósofo, bueno, se me fue el nombre, pero un filósofo de los contemporáneos de las máximas referencias del derecho natural, como no era del agrado de la progresía en Oxford, hicieron un escándalo. Lo mismo pasó en universidades de Estados Unidos. A mí me pasó también, por ejemplo, recuerdo un debate que tuve en la PUC, que es la pontificia, se supone que católica, del Perú, donde también tuvimos que ir con guardaespaldas, y por supuesto en la San Marcos de Perú, ahí directamente la amenaza era que iban a incendiar el auditorio, y recuerdo que entramos, no sé, con al menos 8 guardaespaldas, están las fotos en mis redes sociales. Ya que tocas el tema de Colombia, mira, yo acá tengo unos datos para que la gente no se vaya a pensar que nosotros estamos hablando en el aire. Fíjate lo que es esta red interesante en Colombia, ¿no? Colombia recibe, por ejemplo, mucho dinero de la Fundación Ford. Cuando uno entra en la base de datos de la Fundación Ford e ingresa Universidad de Columbia en inglés, le va a aparecer que nada, en los últimos años nada más ha recibido alrededor de 28 millones de dólares para redondear, ¿sí? Pero mira, y eso dividirlo en 92 recipientes. Exactamente. O sea, imagínate el dinero que reciben, ¿no? Imagínate que vos como profesor de la Universidad de Colombia recibís al menos 100.000, 200.000 dólares por un proyecto. Sí, sí, es muchísimo dinero, bro, es muchísimo. Ahora, fíjate qué interesante, porque uno piensa, bueno, esto es algo que pasa en Estados Unidos. Ahora bien, la Universidad de Columbia tiene este proyecto que se llama Transnacionales de la Fe, entre otros muchísimos proyectos. Pero este lo traigo a colación porque tiene que ver con Hispanoamérica. Fíjate acá, la Universidad de Columbia financia este proyecto que se llama Transnacionales de la Fe, que a su vez financia a periodistas de 16 medios latinoamericanos para enfrentar al pueblo cristiano en lo que es la cruzada contra la ideología de género y para reafirmar el reconocimiento de los derechos de la población LGBT, bla, 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 bla. Todo lo que estamos viendo ahí en pantalla. Mira el lenguaje que usa, mira el lenguaje, la agenda fundamentalista de los evangélicos. Es que pasa que se han muerto de miedo cuando Bolsonaro ganó en Brasil. Entonces, a partir de ahí, financian desde Colombia, a su vez con dinero de la Fundación Ford, Transnacionales de la Fe, para evitar este crecimiento político y este despertar del pueblo cristiano en Hispanoamérica y fundamentalmente del pueblo evangélico, como acá dice. Pero vos fíjate lo que son los medios, digo, no son medios chiquitos los que están recibiendo dinero de la Universidad de Columbia en Hispanoamérica, o mejor dicho, en Iberoamérica. Tenemos, a ver, por ejemplo, la Agencia Pública en Brasil, tenemos El Tiempo en Colombia, El Faro en El Salvador, Univisión en Estados Unidos, que es el medio, uno de los medios más importantes para el público hispano, que ha hecho una cruzada a favor de Joe Biden y de Kamala Harris, de público conocimiento, Plaza Pública en Guatemala, Contracorriente en Honduras, El País en Uruguay, La República en Perú, etcétera, etcétera. Hay muchos medios periodísticos. Bueno, nada, quería simplemente poner en pantalla un poco de datos para que la gente no... Claro, cuando uno habla de estas cosas, la gente se piensa que uno lo habla sin datos. Y lo hablamos porque lo escuchamos por ahí. Entonces, como uno escuchó que las universidades son financiadas por estas redes globalistas, entonces esto es toda conspiración. No, esto es toda información pública. Claro. Ahora, también habría que preguntarse cuál es la información que no está publicada. Nosotros podemos acceder a lo que es público. Ahora, lo más grueso ni siquiera está publicado y por eso, lamentablemente, no podemos todavía conocerlo. Es interesante analizar también en el estudio de la agenda progresista
y en todos estos agentes, ¿no? Como mencionás ahí, estas fundaciones y demás, ¿cómo operan realmente? Porque una de las cuestiones que yo me vengo preguntando hace mucho tiempo es cómo es posible, y eso lo trato en el nuevo libro que va a salir dentro de poco, cómo es posible que ideas que estaban presentes, por ejemplo, en el pensamiento hegeliano, en el pensamiento marxista, en el pensamiento gramsciano, en el pensamiento de Rousseau, se hayan materializado hoy en día y estén presentes en la cultura popular. ¿Cómo es posible eso? Porque, mira, Agustín, hay un problema ahí, porque la gente no lee a Marx. Como Claro. hablábamos el otro día, las feministas no leen a Simone de Beauvoir, pero sin embargo tienen toda esa estructura mental ya presente y que se materializa y se manifiesta en algo concreto en el actuar de cada día. Y es interesante que hay un proceso de mediación entre estos ideólogos y el pueblo o la gente común. Y ese proceso de mediación a lo largo de la historia lo han cumplido distintos agentes. Y esto no es ninguna teoría de la conspiración ni nada. Esto está demostrado, por ejemplo, que el romanticismo, esa corriente que fue una corriente poética, literaria, artística, una corriente del siglo XIX, fue esencial y clave para bajar las ideas de Rousseau y las ideas de Hegel al común de la gente, por medio de la poesía. Y fíjate que si vos lees los ideólogos, como en un momento lo trato en mi libro, los ideólogos del siglo XVIII, yo te aseguro que si yo a una persona que no conozca las escrituras de ciertos de estos personajes, yo le doy un párrafo, va a pensar que eso lo escribió una feminista en Twitter, cuando son escritos del 1700, fines del 1700, principios de 1800. Lo que pasa es que eso tardó mucho en materializarse y convertirse, por así decir, en parte de esta cultura identitaria, esta revolución identitaria que vivimos hoy en día. Pero así como tenés, por ejemplo, estaba hablando del tema del romanticismo, que es algo que está demostrado académicamente, hoy en día los que cumplen ese factor de mediación entre los ideólogos o estas ideologías y el pueblo, los tenés, son estos periodistas pagos. Son estos Exacto. escritores bestseller que aparecen todos en el New York Times. Fíjate que en el New York Times tenés muchos escritores en los Estados Unidos que venden muchísimo más que los que aparecen en el New York Times, pero no son parte de esta agenda progresista. Y entonces, si no sos parte de esta agenda progresista, no vas a aparecer en el New York Times, incluso si sos el autor que más ha vendido en la historia en Estados Unidos y Canadá, que fue el caso de Jordan Peterson. Jordan Peterson es el autor más vendido en la historia del mundo anglosajón. En Estados Unidos, el segundo, que es esta Margaret Atwood, la diosa del feminismo, en Canadá, esa mujer aparece en todas las listas, pero Jordan Peterson, que la sobrepasó y la hundió, por así decir, en el ranking, jamás apareció en el ranking de los autores más vendidos en la lista del New York Times, porque no es parte de este grupito. Claro, exactamente. ¿Me escuchás vos? ¿Te escucho bien? Sí, te escucho bien. Ok, porque pensé que se había trabado un poco. Mira, es muy interesante esto que me estás contando, porque casualmente yo he estado trabajando en un tema similar y nunca lo hemos hablado. Al parecer, vemos nosotros las mismas cosas porque terminamos trabajando sobre lo mismo. Digo, mientras vos escribías tu libro sobre Atrapado en el cuerpo equivocado, yo estaba escribiendo el libro negro de la no izquierda y de hecho no salieron con demasiado tiempo de diferencia. Yo también estoy por publicar un nuevo libro y le dedico todo un capítulo a la sociología de los intelectuales. Y hay una teoría muy similar a la tuya que... Se cortó ahí la señal de Agustín, parece. Te comentaba que yo he estado trabajando, bueno, hace mucho tiempo, de hecho antes del libro negro yo empecé a escribir un libro que lo fui escribiendo muy de a poco porque después me tuve que dedicar al libro negro, después me tuve que dedicar a otras cosas como las giras, por ejemplo, que eso toma mucho tiempo. Entonces fue un libro muy escrito a los tropezones, sinceramente. Va a salir, ahora estoy completamente focalizado en eso, pero me da gracia en cierta forma que estamos viendo los mismos temas, porque yo en mi libro le dedico un capítulo a lo que podríamos llamar una sociología de los intelectuales y cómo el mecanismo de transmisión de ideas, claro, yo no hablo de la mediación, sino que hablo de la función intelectual, porque me baso mucho en Gramsci. Incluso te sumo un caso al tema de los románticos que vos estabas hablando recién, o del romanticismo. Por ejemplo, podría sumar el caso de los clérigos en la Edad Media.
que eran los que iban por los pueblos distribuyendo una sabiduría que en verdad estaban mediando esa sabiduría, porque en general los clérigos no eran ellos mismos teólogos, sino que habían conocido la teología, habían estudiado la teología y después enseñaban la teología. O incluso más, la función de las catedrales. En la Edad Media, la función pictórica y artística, estética de las catedrales era enseñar a un pueblo que en muchos casos, en la mayoría de los casos incluso, no sabía leer. Entonces, todo ese arte tan hermoso, por otra parte, que tiene la Edad Media, es un arte pedagógico. Es una forma de mediar un contenido que es complejo, que mientras Santo Tomás estaba escribiendo su Suma Teológica como una introducción a las cuestiones filosóficas y teológicas, bueno, para el pueblo llano tenías un arte, digamos, muy bello en las catedrales. Hayek representa esto que vos también estás explicando, como una piedra que cae en el agua y vos viste las ondas expansivas. Bueno, cuando una idea tiene éxito, empieza a generar esas ondas expansivas, pero identificar el centro es a veces lo que cuesta. Claro. Y en general la gente ni se preocupa por saber dónde está el centro, ¿no? Así es, mira, es impresionante lo que decís. Podemos hablar, por ejemplo, de la cultura panfletera que se creó alrededor de Gutenberg. Gutenberg, cuando inventa la imprenta, surgió todo el tema de los panfletos, que era el modo de trasladar esas ideas. Por ejemplo, fue lo que usó Lutero en el norte de Alemania. Fue gracias a la cultura panfletera, si podríamos así decir. Pero ¿sabes una cosa? Ahora que estás diciendo esto, perdón, Hegel mismo dice, no hubiera habido Lutero sin Gutenberg. Claro. O sea, no hubiera habido Lutero sin la imprenta, ¿no? Claro, y es por ese factor que yo menciono en mi libro de la mediación. Pero fíjate una cosa. Mira, si lo vamos a trasladar a nuestro campo, qué interesante es para poder realmente influenciar en una cultura el tener lo que es el arte, tener la literatura, tener a los artistas, la música, tener a las redes sociales, tener a una especie de Netflix de tu lado si realmente querés tener una influencia real y tangible sobre el pueblo común. Porque, en definitiva, y esto lo escuché en un video, una entrevista que le hicieron a Javier Milei hace un par de meses, y él decía, podemos estar de acuerdo, no, él decía, esto no es batalla cultural, porque si fuese una batalla cultural estaríamos de igual a igual, pero ellos tienen todos los medios de comunicación, ellos tienen todas las redes sociales que pueden aplicar censura a izquierda, derecha, como quieren. Y entonces, al no estar en igualdad de condiciones, no se da eso. Pero lo que voy a lo siguiente, realmente, la importancia de la transmisión de la idea para que llegue al común de la gente y se haga algo tangible y de alguna manera penetre en lo que, por ejemplo, el filósofo canadiense Charles Taylor llama el imaginario social. ¿Qué significa el imaginario social para Taylor? Significa cuando una idea, una visión de la realidad penetra en la estructura, por así decir, por la cual una persona comprende la realidad y se mueve en el día a día. Hoy en día, el feminismo lamentablemente se ha convertido en el imaginario social de muchas personas. Es increíble. Sí, pero ¿cómo puede ser, digamos? Es un virus. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero un virus ha penetrado realmente y ha reestructurado el modo de ver la realidad de un grupo de personas. Podemos hablar de la cuestión del género. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, hay personas que crean que una niña puede estar atrapado en el cuerpo de un niño y hay que liberarlo, por ejemplo? Es una locura, eso es algo que va contra incluso el mismo principio de no contradicción, es aparte de ir contra toda la ciencia y demás, pero con un poco de sentido común te das cuenta que eso es una locura, pero hasta ese sentido común falta en este grupo de gente que lamentablemente ha sido por así idiotizado, ¿no? Exactamente. Y fíjate qué interesante este comentario que nos dejan. Dicen, los medios de comunicación son medios de normalización. Ahora bien, si vos te fijás, los medios de comunicación no pueden, vivir en la lógica de la normalidad. El hombre común no da rating. El medio de comunicación se basa no en la normalidad, sino al revés, en la excepcionalidad. Lo que vemos en la televisión siempre es excepcional. Cuando hay algo normal que aparece en la televisión, bueno, eso ya no despierta interés, entonces o se cambia de canal o se apaga la televisión. Una noticia es noticia porque representa un momento excepcional o un hecho excepcional, un acontecimiento, ¿no? Entonces, yo diría,
estamos viviendo en una época en que se está normalizando la anormalidad, en verdad, porque el hombre común no está representado en los medios de comunicación. Entonces, lo que los medios de comunicación están haciendo es normalizar la excepcionalidad. Mucho más ahora esto se puede aplicar no solamente a la subjetividad, sino al marco social más amplio de lo que han llamado la nueva normalidad, que ya ha dejado de ser un momento de excepción y ha pasado a ser un momento normativo, porque los medios han normalizado lo que en principio iba a ser excepcional. Entonces, los medios de comunicación efectivamente tienen un poder desmesurado, no solamente en normalizar una subjetividad, o sea, configurar un sujeto, brindarle identidad a un sujeto, sino que además son fuente de socialización. La sociología, vos lo sabés muy bien, sus teorías de la socialización han siempre contemplado distintas instituciones, por supuesto la familia como núcleo socializante. Para los que nos están viendo y no conocen mucho de esto, la socialización es el mecanismo por el cual aprendemos a vivir en sociedad. Entonces uno aprende a vivir en sociedad, en su familia, por ejemplo, uno aprende a vivir en sociedad en el colegio, entonces el colegio es otra institución de socialización, pero recientemente se ha tenido que agregar también los medios de comunicación como medios de socialización incluso más importantes que las propias familias. ¿Por qué motivo? Bueno, por la cantidad de horas que pasamos consumiendo medios de comunicación. En la década del 90, Giovanni Sartori escribió el famoso Homo Videns y él contabilizaba para Italia más de 5 horas promedio de visualización de la pantalla televisiva. Hoy quizás vemos menos televisión, pero hemos multiplicado las pantallas, por lo tanto nuestro vínculo con la pantalla es mucho más frecuente y la llevamos en el bolsillo. Por lo tanto, hoy yo te diría estamos totalmente configurados por los medios de comunicación, así que la tesis que vos estás poniendo de manifiesto me parece que es sumamente actual y sumamente importante para lo que viene. Así es, ciertamente. Y por eso también eso hace muy difícil el subsistir hoy en día, porque yo creo que las grandes compañías tecnológicas, que en definitiva, a ver, hay otro tema también, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos escuchado, vos lo has dicho muchas veces y muy bien, de que si en un aparato político, un aparato legal, un aparato tecnológico, estas ideologías no se impondrían hoy día en la sociedad. Ahora bien, una de las cosas que yo trato en mi libro es que no solamente hace falta ese aspecto que es muy real, sino que también tiene que haber un terreno fértil para que esta imposición caiga, pero que no caiga como si fuese una mano pesada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en la Unión Soviética los bolcheviques fueron a cortar cabezas y no les importó. Si no te gustaba, te ibas al Gulag, ¿no? Como hicieron, por ejemplo, el régimen castrista en Cuba y demás. Pero hoy en día, gracias al trabajo de Gramsci, gracias al trabajo de lo que fue la Escuela de Frankfurt, ellos han ideado un nuevo sistema por el cual sea hoy el hombre moderno quien abrace voluntariamente y creyéndose libre esta nueva ideología identitaria, el progreso o la ideología que uno quiera poner ahí en ese lugar, o las distintas ideas que son parte de esta ideología progresista. Entonces, necesitas el sustrato y es este hombre que ha sido transformado, este ser humano, este Homo Videns, que no solamente es un Homo Videns, como bien decía Sartori, sino que también es un hombre profundamente psicológico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en el pasado, si vos te fijás el caso de la filosofía griega, Aristóteles, Platón, el hombre ideal era aquel que iba a la arena política y se la jugaba por la ciudad. Iba al ágora, debatía públicamente. Fíjate que los griegos, y esto a mucha gente le va a interesar la cuestión etimológica, los griegos distinguían entre el hombre público, el hombre político, que era el ideal del ser humano, y el hombre idiota. Porque sí, idiota en griego significa privado. Entonces, exactamente. si vos vivías para vos mismo, centrado en vos mismo, en tu propio empoderamiento en términos contemporáneos feministas, eras un idiota. Y los romanos tomaron la palabra idiota privado como sinónimo entonces del tonto. Y por eso nosotros en español a una persona le decimos idiota, sin cabeza, que no piensa. Porque es una persona que vive ensimismada en sí misma. Por eso en realidad el hombre contemporáneo moderno que solamente ve su propio perfeccionamiento no fuera de sí en algo más allá o trascendente, sino en su propia constitución, lo que es la ideología de género, ¿no? Yo me autoconstituyo por mis sentimientos en la identidad que yo quiera, en el género que sea, LGBT, TTAAQ, 2S, como es aquí en Canadá, por ejemplo. Sí.
Acá en Canadá ya tenemos hasta los dos espíritus, tenemos el asexual, el agénero, ya tenemos una cantidad de identidades que ya esto no frena más. Entonces, eso es el hombre idiota. Y a eso quiero ir, Agustín, que si un Estado necesita del apoyo político, legal y demás para imponer la ideología de género, también se ha encontrado hoy en día con un ser humano, lamentablemente, no todos, obviamente, ni vos, ni yo, ni los que nos están escuchando, ni muchísima gente que le han puesto un freno a esta locura, pero sí hay un gran número de la población, lamentablemente, que son parte de este hombre idiota, que yo lo voy a mencionar así en mi libro, El hombre privado, que vive ensimismado. Y hay una frase que a mí me parece que es dicha por ellos mismos, que resume bien esto, es el empoderamiento femenino. Hoy en día, según esta ideología, la mujer no se realiza saliendo de sí misma, sacrificándose, dando su vida por los demás, como era, por ejemplo, en el cristianismo, el ideal del ser humano que se sacrificaba, el padre de familia que se sacrificaba por su familia, por sus esposas, por sus hijos, es la mujer que se empodera. Es algo profundamente psicológico. Y fíjate vos que también esta teoría que pongo en mi libro me la confirma el hecho de que estas personas, al ser ellos mismos seres psicológicos, son seres que ven a aquellos que se ponen en contra de uno, que le ponen un freno a esa locura, como seres patológicos. Y por eso te dicen homofóbico, transfóbico, gordofóbico. Exactamente. Fíjate que en ese imaginario social, hoy en día, patologiza a todo aquel que de alguna manera le pone freno a esta locura con un poco de ciencia, de sentido común, de racionalidad, de religión o lo que sea. Fíjate que en Facebook, cuando puse la imagen esa del libro que me lo habían censurado en Amazon, varios dijeron, por transfóbico, ¿qué te esperabas? Claro, ¿No? claro. Mirá, quiero sumar dos cosas. A ver, yo estaba leyendo, dame un segundo, por acá atrás lo tengo. Parece que acá está. Sí, tengo libros desparramados por toda la mesa, pero yo estaba leyendo Byung-Chul Han, que es un... Agustín, disculpa, Sí. ahí hay varios que preguntan cómo se llama el libro. Si querés compartirlo, yo lo puse ahí, el libro que voy a sacar. Ahí está la tapa. No sé si a ver, a ver. ¿dónde está? A ver. Ok. Si querés compartirlo, ahí está. Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Después podemos hablar por qué el título y demás, pero seguí nomás con lo que... Espectacular. Sí, mira, te sumo, está buenísima la tapa. No la había visto antes, les comento. Esto es primicia, veía algo ahí abajo, pero no sabía bien qué era. Bueno, y ya además vamos a comentar cómo se puede conseguir y todo. Simplemente quería agregar algo a esto que estás diciendo de el idiota, que precisamente hace unos días lo estaba leyendo, me parece que es este librito de Byung-Chul Han, no sé si lo conoces al autor, está bastante de moda, sí, es un coreano, que vive en Alemania. Coreano que vive en Alemania. Sí. Exacto, es un hegeliano además, y él cita a Deleuze. A ver, creo que se me fue. A ver, ¿me escuchás? Yo te veo, te escucho, sí. Ok, porque lo tengo medio trabado. Me da gracia porque, claro, Deleuze habla del idiota en su libro ¿Qué es la filosofía? Y lo reivindica el idiota. Entonces dice Deleuze, el idiota antiguo quería lo verdadero, pero el idiota moderno quiere convertir lo absurdo en la fuerza más poderosa del pensamiento, es decir, crear. Entonces, Deleuze reivindica al idiota porque el idiota moderno quiere crear la realidad, no simplemente quiere inteligirla, no simplemente quiere ser inteligente, digamos, respecto de la realidad. No mira la realidad como algo externo, sino que la realidad parte del propio idiota, porque está privatizado, porque no está abierto a un mundo común, está ensimismado. Entonces, por supuesto que este va a ser el gran modelo del posmodernismo, por ejemplo. El idiota, claro, es el gran modelo del posmodernismo. Y acá me llama la atención a mí que Byung-Chul Han es un autor un poco, digamos, ecléctico, porque él es católico, pero tiene muchas cosas progresistas y tiene algunas cosas conservadoras, pero lamentablemente acá reivindica al idiota. Claro, pues Byung-Chul Han es muy tecnofóbico.
Entonces él ve al idiota como aquel que está desprendido de la realidad ultramediatizada, o mejor dicho, hipercultural e hipermediática. Entonces, Byung-Chul Han dice acá, por ejemplo, a la vista de la coacción, a la comunicación y a la conformidad, el idiotismo representa una praxis de la libertad. El idiota es por esencia el desligado, el desconectado, el desinformado. En verdad, el idiota está completamente atomizado, ensimismado y no puede más que vivir consigo mismo. Por eso es un idiota. Pero fíjate vos, es impresionante lo que dice. Eso es romanticismo puro. Porque toda la literatura poética del romanticismo del siglo XIX decía lo mismo. Había que desprenderse. El vivir en la ciudad era el hombre corrompido, porque era toda una construcción social que te corrompía y tenías que liberarte, tenías que irte al campo y tenías que alejarte y en cierta manera, en términos modernos, desconectarte absolutamente de todo. O sea, lo que está diciendo aquí el autor, el coreano, es en definitiva el tópico más común en la literatura romántica del siglo XIX. O sea, tampoco es que el tipo está descubriendo algo nuevo, ¿no? No. Pero es impresionante ver la conexión entonces. A mí me parece muy interesante eso, ¿no? Entre todo lo que es el pensamiento rusoniano, después hegeliano, después el pensamiento romanticismo, que es mediático, y esa exaltación del idiota. Fíjate que ya en Rousseau comienzan a haber textos muy claros en los cuales había que transgredir y liberarse de todo lo que era opresión o construcción social. Y que el idiota actual, el idiota psicológico, una de las cosas que yo digo en mi libro, esta frase, mira, textual de cómo te la cito de mi libro, para el progresista contemporáneo, para este hombre psicológico, idiota psicológico, sus ideas son más importantes que la realidad misma, ¿no? Que es, en definitiva, lo que plantea este tipo también. La idea es más importante que la realidad. Y por lo tanto, mira, en un plan de educación de Costa Rica, porque en mi libro hablo mucho del tema de la educación y la cultura, específicamente en eso. Por eso yo creo que nuestros libros, Agustín, aunque no los hayamos comparado al momento ni nada, aquellos los dos libros, el libro negro de la nueva izquierda y el mío, Atrapado en el cuerpo equivocado, se complementaron perfectamente. Sí, totalmente. Y porque vos trataste otro aspecto que es clave, y yo me dediqué a la cuestión más psicológica, filosófica y científica. Y luego con este libro yo me voy a concentrar, tengo que explicar toda esta arquitectura ideológica, todo este trasfondo que hay de fondo, pero me voy a dedicar a un tema específico que es el tema de la educación. Por eso el libro también se llama así, ¿no? Las mentiras que te cuentan por medio de todos los programas de formación y las verdades que te ocultan. Y es interesante cómo en esta ideología o revolución identitaria, eso es lo clave, el autoconstruirse a uno mismo de acuerdo a sus propios sentimientos, de acuerdo a su propia, podríamos llamarle su propia patología psicológica, ¿no? Exacto. Y negar eso es el peor crimen que uno pueda cometer. Es el peor negar eso te convierte a vos mismo en enfermo. Claro. Es decir, invierte la carga de la acusación. Porque nosotros estamos fuera de la realidad ideológica, ¿no? El que tiene un problema sos vos, en verdad, por no aceptar la autopercepción ridícula de otra persona. Y digo ridícula en la medida en que está desligada, o mejor dicho, idiota, ¿no? Está desligada del otro. La autopercepción desligada de la realidad es una autopercepción idiota. Entonces, cuando vos no reconoces la autopercepción idiota de otra persona, el que tiene un problema sos vos, no es la otra persona. En clave de estas teorías y estas modas actuales. Claro. Pero fíjate, ¿por qué es importante el tema del reconocimiento? Porque alguien preguntaba ahí. Y para esto hay que entender también la filosofía hegeliana. ¿Y por qué es eso? Porque para Hegel, uno se constituía en sí mismo y para sí mismo en esa difícil dialéctica hegeliana, lo voy a explicar de la manera más fácil posible. Uno se constituía a sí mismo dentro de una sociedad también con el reconocimiento ajeno, que es esencial en la dialéctica hegeliana. Entonces, por ejemplo, Hegel igual, no creo que si él viese el progre contemporáneo le daría una patada en el trasero, ¿no? Porque seguro. Se fueron de la mano. Pero, en definitiva, supongamos, te voy a poner este ejemplo, yo me autoconstruyo por medio de mis estudios y demás, me hago para mí y para mí mismo como un filósofo, por ejemplo,
Pero yo, para ser constituido como filósofo, necesito el reconocimiento de otra persona que diga, sí, Pablo es filósofo, no es un versero que habla nomás y engaña. Entonces yo necesito de un Agustín Laje que tiene una maestría en filosofía para que él me diga, sí, te reconozco como filósofo y demás. Necesito de ese reconocimiento externo. En la poesía romántica está muy metido el elemento del reconocimiento del otro como constituyente de mi propia identidad. Y es ahí porque yo también quería estudiar, a ver, de dónde salió, eso fue el punto de partida, de dónde sacaron estos ideólogos de hoy que me tiene que reconocer el otro y si no me reconoce es un enfermo mental. ¿De dónde sale ese concepto? Porque eso no lo inventaron ellos, eso no han inventado absolutamente nada, no tienen cabeza para inventar algo. Y eso en definitiva tiene su base en Hegel, pero luego de Hegel hay toda una mediación que se convierte en parte de nuestra cultura, el tema del ser reconocido por otro como algo esencial para la constitución de la propia identidad. Entonces, nuevamente, yo me autoconstituyo en una identidad como lesbiana, como homosexual, como transexual. Como heterosexual no cuenta, eso es una imposición social, eso es interesante ese tema, ¿no? Sí. Pero necesito de todos los que están a mi alrededor, para yo autoconstituirme necesito que ellos me reconozcan. Por eso el que no te reconozcan es un crimen. Y es una violación de tus derechos humanos. Ellos no buscan ampliar derechos humanos, usan de ese lenguaje. A ellos no les importa ampliar derechos, como dicen. A ellos lo que les importa es imponer esa ideología identitaria. Y en definitiva no amplían derechos, sino que ellos lo que hacen es coartar derechos, como también vos lo has dicho muchas veces y lo decís en tu libro, coartás derecho porque te niegan tu propia libertad y responsabilidad de vivir de acuerdo a la verdad y afirmar la verdad de las cosas. Acá, sin embargo, tenemos una crítica que es muy habitual, ¿no? Digamos, parte del libreto oficial, que es el ABC del sentido común actual, o mejor dicho, del pensamiento hegemónico actual, que es cada uno se percibe como quiere, vive tu vida y no la del resto. Esto supongo que, bueno, te lo están diciendo a vos y seguramente me lo están diciendo a mí. ¿Qué responderías a un mensaje como este? Bueno, habría que ver en qué en concreto y a qué se refieren en concreto, ¿no? Obviamente que cada uno no se puede percibir como quiere, porque la realidad es algo que debe ser aceptado. Y la realidad es algo que se impone y es muy fuerte. Y por más que los ideólogos de hoy nos quieran hacer creer que todo es construcción social, cuando el avión comienza a temblar, se acabó la construcción social. ¿Sabes cómo todos los ateos se vuelven religiosos, no? Sí. Cuando sufrís algo en la vida, cuando perdés un ser querido, cuando experimentás una catástrofe, se acabó la construcción social y el realismo se impone de la manera más crasa y más fuerte que te puedas imaginar. Entonces, la realidad existe. Lo que pasa es que de fondo, en estas ideologías, la realidad no existe. La realidad es algo que uno lo va construyendo, o en el caso de que existiese, esa realidad se manifiesta por medio de los impulsos naturales, que es lo que decía Rousseau. O sea, lo que está poniendo este comentario aquí es bien rousseauiano. Rousseau decía que el ser humano en un estado natural es bueno, sí, y esa bondad se manifiesta en los impulsos naturales, especialmente los impulsos sexuales, en la comida y demás. Pero después viene la sociedad con un molde, con reglas especialmente morales y demás, y te corrompe al ser humano. Pues hay que liberarse. Por eso de vuelta, los románticos, hay que irse, hay que desconectarse. Lo que decía este coreano, hay que desconectarse de todo para ser ese hombre bueno, natural. Pero entonces... Curioso el modelo, digamos, hasta teológico, te diría, de la filosofía o de la antropología rusoniana, ¿no? Es un hombre bueno por naturaleza que comete un pecado original, que es la emergencia de la propiedad privada, y entonces cae, ¿no? Y eso arruina todo. ¿Perdón? Y eso arruina todo, la propiedad privada. Y eso arruina todo. La propiedad privada es la que genera el mal, claro, en el espíritu del hombre y en la sociedad, ¿no? Pero Agustín, ¿qué es lo que hace en el pensamiento rousseauiano? ¿Qué es lo que hace que el hombre tenga propiedad privada? Y esto es la clave también para que la gente lo entienda. Es la familia. Como el hombre forma familia, necesita de propiedad privada para poder mantenerse. Por eso Marx también lo decía. Si vamos a destruir la propiedad privada en la sociedad utópica comunista, primero hay que destruir la familia porque es la fuente de propiedad privada. Porque yo tengo una esposa, tengo hijos, es que necesito una casa. ¿Qué vas a hacer? Te vas a casar y la vas a llevar a vivir abajo de un árbol. No te dura ni 2 horas la esposa.
¿no? Sí, exactamente. Y además, la propiedad privada es fuente de libertad, en la medida Claro, en que si yo no tengo mi propia casa, entonces, por ejemplo, yo estoy viviendo, no sé, en la casa que me da el Estado quizás, y claro, quizás por vivir en la casa que me da el Estado, yo después mis derechos políticos, ¿dónde quedaron? claro, O mis derechos de libertad de expresión. Supongamos que el Estado y el gobierno a mí me dan una casa claro. y yo mañana quiero salir a hablar en contra del gobierno. ¿Tengo libertad yo para hablar en contra del gobierno si es el gobierno el que me da a mí mi casa, por ejemplo, o mi trabajo, ¿no? Claro. Entonces, la propiedad privada, además, es fundamento de la libertad. Esto es uno de los fundamentos, aparte del liberalismo clásico, bueno, que tiene cosas que yo comparto. Y yo quisiera sumar, además, otra cosa más sobre este comentario. Sí, no Vos lo saqué fijate. todavía porque hay mucho para decir. Sí, dale, dale, dale. Sí, 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 por eso lo he dejado, porque creo que lamentablemente, digo, esto debe ser un chico adolescente, supongo yo, porque esto es lo que en la escuela les enseñan a los chicos desde muy chicos, es cada uno se percibe como quiere y el resto vive su vida y no dice absolutamente nada de las percepciones ajenas. Bueno, esta es la ideología de moda, ¿no? Entonces yo entiendo, no es culpa suya, es un sistema, él obviamente ha sido preso de un sistema que le ha reventado las neuronas seguramente. Pero el problema no es el querer, no es el querer, o sea, sí, es un problema personal que una persona quiera percibirse como lo que no es. Eso es un problema personal que tiene incluso raíces psicológicas. Vos eso lo sabes mucho mejor que yo. Ahora bien, el problema es que la verdad o la falsedad de esa percepción no depende de su querer, sino de una realidad objetiva. Yo, por ejemplo, objetivamente soy un hombre, no soy una mujer, por más que me perciba como mujer. Entonces, o por ejemplo, yo objetivamente tengo 32 años, no tengo 7 años. Yo objetivamente, no sé, mido 1,70. No mido lamentablemente 1,85, qué sé yo. Entonces, hay realidades objetivas que no varían en función de nuestra autopercepción. El gran problema es que cuando te dicen que la autopercepción determina tu realidad, es el momento en el que te están convirtiendo en un sujeto sumamente débil, porque te vas a reventar contra la pared en algún momento de tu vida, cuando te des cuenta que allí afuera, afuera de tu cabeza, hay una realidad objetiva, que no sos el ombligo del mundo, que hay otras personas y que hay factores que son incontrolables y que hay una naturaleza que tiene sus fines, que tiene sus orígenes, que tienen sus modos de proceder, que tienen sus leyes intrínsecas, que están mucho más allá de tu voluntad. Entonces, lo que es que no llegan a ver que en verdad están sujetos a una manipulación que les va a terminar reventando la autoestima en muy poquito tiempo nada más. Y respecto de vive tu vida y no la del resto, indicar que la percepción ajena es falsa no significa prohibirle la percepción a la otra persona. Vamos a suponer que Carlos se percibe Carla y yo digo, en verdad la percepción de Carlos es errada porque él no es una mujer. Yo no me estoy metiendo contra su vida. Yo simplemente estoy afirmando una verdad objetiva, la cual yo tengo derecho a afirmar. Yo, a ver, como dice Ben Shapiro, ¿no? A la realidad no les importan tus sentimientos, o mejor dicho, ¿cómo era? Mis derechos no se terminan donde empiezan tus sentimientos, o algo más o menos por el estilo. O sea Claro. que me sale en inglés más que en español. Y entonces, ese es el punto. No es una cuestión de vive tu vida. Sí, yo vivo mi vida. Ahora, en mi vida, la verdad es importante. No sé si en tu vida la verdad es importante. Le digo al chico que ha escrito esto. Si es importante la verdad en tu vida, entonces sí tendrías que estar interesado en la realidad objetiva de las cosas, en cómo se relaciona tu mente con la realidad y en cómo se organizan socialmente las percepciones de los distintos individuos. La bondad, por ejemplo, también tiene lugar en mi vida. Si tiene lugar en tu vida, entonces habría que determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, y no simplemente decir, no, bueno, cada uno percibe lo bueno o lo malo como se le da la gana, porque ese es el paso siguiente. El paso número 1 es el ser está indeterminado y por lo tanto se puede autodeterminar. Y el paso siguiente es, bueno, como el ser está indeterminado, entonces el bien y el mal también son cosas totalmente relativas. Y así van reventando absolutamente cualquier, digamos, sólido y terminamos viviendo una vida líquida, como Claro. diría Bauman, por ejemplo, ¿no? Bueno, es interesante, dejando de lado la cuestión moral, Sí.
que puede ser discutible o la pueden tildar como de religiosa. Dejémosla de lado, pero desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, la persona que vive su vida y hace lo que quiere y no tiene ningún tipo de restricción es la persona que más muestra problemas patológicos. A medida, y hay una correlación entre mientras más liberado estés sexualmente, con la droga, con el alcohol, con lo que sea, más niveles de ansiedad, de drogadicción, de alcoholismo, de problemas patológicos vas a experimentar como persona. Eso es increíble. Eso es impresionante porque significa entonces que hay, como decías, dentro de la naturaleza humana, hay un fin que hay que conseguir en la vida. Y para eso hay que ponerse ciertos criterios en la vida también. Y entonces que alguien te indique que actuar de cierta manera te va a llevar o va a tener malas consecuencias, no significa de ninguna manera tampoco violar tu libertad o tu derecho o lo que quieras llamarle. ¿No? Porque hay cosas que se siguen como se sigue un efecto de una causa. Y eso es inevitable. Y es interesante también, fíjate cómo se ha normalizado el pensamiento de Freud hoy en día. Freud decía, erróneamente a mí me parece, no sé qué te parece a vos, pero él decía que una cultura se define por lo que prohíbe. Yo creo que es una visión negativa y no es tan así tampoco. Pero bueno, lo que él decía es, una cultura se define por lo que prohíbe. Y la cultura cristiana se definió a sí mismo por las normas sexuales y por las prohibiciones y por el matrimonio. Y él lo veía como algo malo al matrimonio, porque restringía, ¿no? Y entonces él decía que el ser humano, para poder realmente pasar a un nuevo estadio superior, esto del progreso, una nueva cultura, debía liberarse de todas esas normas morales y especialmente, lo que decía Rousseau, expresar todos sus sentimientos naturales, especialmente en la cuestión de la sexualidad, que después se lo retoma la escuela de Frankfurt, ¿no? Hay una especie de freudianismo con marxismo, lo que hace Shulamit Firestone y demás. La eliminación de la familia. Es decir, en cuanto al ser humano, y esto es algo que se puede demostrar científicamente desde el punto de vista psicológico y sociológico, en cuanto el ser humano se libera a sí mismo de esas normas, termina esclavo de sus pasiones, como decían, por ejemplo, en el medioevo, ¿no? Es una realidad. Si nosotros queremos triunfar en esta vida, para lo que sea, para la cuestión que sea, para trabajar, para estudiar en tu compañía, un elemento clave es el hecho de sacrificarte. Tenés que negarte ciertas cosas. Para poder escribir un libro tenés que sacrificarte. Porque ¿cuántos temas hay para estudiar? Pero uno tiene que tomar una decisión. Y eso seguramente que te pasa mucho como me pasa a mí. Muchas veces a mí me gustaría escribir sobre esto, después por aquello. Me vienen 10.000 ideas. Pero tenés que sacrificar y tenés que empezar a cortar y decir, no, me voy a concentrar en este tema. Porque si no es imposible. Siempre en la vida uno tiene que dejar cosas que al corto plazo les gustaría más. De hecho, la inteligencia en cierta manera consiste en eso, en dejar cosas que al apetito, valga la redundancia, le apetece más de forma inmediata e instintiva en comparación con otras cosas que incluso pueden causar hasta displacer, claro, pero que a largo plazo son necesarias. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Me quedo jugando a la PlayStation o me voy a buscar trabajo? Bueno, mi instinto es me quedo jugando el PlayStation. Claro. O sea, al corto plazo eso me insume mucho más placer que salir a buscar trabajo. Ahora el problema es que dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, ya no voy a poder pagar ni la luz que tengo que usar para jugar a la PlayStation y probablemente tenga que vender la PlayStation para poder comprar comida. Entonces, la vida inteligente se trata precisamente de la capacidad práctica de analizar el futuro. El hombre es el único animal que puede prever el futuro. Y como puede prever el futuro, puede ordenar la acción humana en función de una inteligencia práctica de la cual carecen el resto de los animales. El problema con lo que vos estás planteando es la animalización, en un sentido peyorativo, del hombre en cuanto a reducirlo a su puro instinto. Y un poco de eso había también en todos estos freudo-marxistas. Se me viene a la cabeza Wilhelm Reich, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Hay que acabar con la sublimación. La civilización y su neurosis es un gran problema con el cual hay que cortar de raíz, hipersexualizando desde la infancia a los niños. Todas estas ideas de la revolución sexual, claro, y demás, son ideas de animalizar a la persona en cuanto a vivir ahora ya mismo el placer inmediato y después, ¿qué tenemos? Bueno, obviamente, gente que no ha podido construir sus vidas. Incluso Herbert Marcuse, me estoy acordando de Eros y Civilización, un hombre de la escuela de Frankfurt,
y un libro de la década del 50, si mal no recuerdo, del 53, 57, pero fue un libro que impactó muchísimo en mayo del 68. Y fue un libro clave también de la revolución sexual de esa época. Él hablaba de que la revolución o la rebelión juvenil, en este caso del 68, tenía que pasar por, digamos, desublimar al hombre. El hombre no puede reprimir sus instintos, al revés, tiene que abrirse a todo lo que le produzca placer inmediato para poder vivir otro tipo de vida. Bueno, esas son las ideas que llegan hasta hoy. De hecho, Marcuse hasta llegó a reivindicar a los drogadictos como la vanguardia revolucionaria en tanto y en cuanto vivían el futuro revolucionario en sus nuevas sensaciones que se las daban con las sustancias que ingerían. Era una locura, pero estas son las ideologías que, como vos marcabas recién, los mediadores terminan llevándonos a, bueno, a nosotros y al hombre común, obviamente, ¿no? Porque hoy uno prende, no sé, Jorge Rial y está hablando un mini Marcuse que nunca leyó a Marcuse, pero que está impregnado de Marcuse, por ejemplo, ¿no? O ponés Tinelli, o ponés lo que fuere, así, digamos, por no decir los profesores universitarios, vamos a lo más básico de la cultura, o escuchás reggaetón, o estás consumiendo todo el tiempo esto de que la vida se trata de drogas, armas, mafias, narcos y putas, ¿no? Chicas que les pagás para que estén ahí con vos. Bueno, eso es lo que hoy vende la cultura. Y eso es lo que se viene vendiendo, en verdad, desde la academia y desde los intelectuales de hace mucho tiempo. Bueno, y ese es el mundo de Rousseau, ese es el mundo de Freud, ese es el mundo de Wilhelm Reim. Es increíble cómo eso se ha materializado en la cultura de hoy, se ha hecho parte de la cultura. Es decir, estos tipos, si viviesen hoy, dirían realmente mis libros construyeron la civilización que vivimos en la cual vivimos en la actualidad. Lo que pasa que, y ahí volvemos de vuelta al tema de antes, no han podido conquistar a todos y hay personas en el mundo de hoy que viven según paradigmas que son anteriores, ya sea porque tienen una visión cristiana de la realidad, una visión trascendente, una visión del hombre como alguien que debe florecer por medio de la virtud, del esfuerzo, del trabajo, de la familia, de la patria, el sentido de la patria, los patriotas, y entonces son los transgresores que hay que eliminar, y son esos los que hay que cancelar y hay que destruir. Y por eso también, fíjate el insulto que muchas veces nos profieren: ustedes son medievales, ustedes atrasan 25 años, atrasás 50 años. Sí. Una mujer, fíjate, en Facebook hace unos días una mujer como de 80 años me dijo: vos atrasás 50 años, me dijo, con el tema del aborto. Y yo le digo: ¿y usted qué mejor quiere? Ahora tiene 30. ¿Entendés? Creo que fue el comentario con más me gusta y con más risa y demás. Pero fíjate en la mentalidad del mundo de hoy, el hablar de lo que estamos hablando ahora en este momento es transgresión, es enfermizo, es transfobia, es negar identidad, es negar derechos, es atrasar. Porque claro, ellos lo ven así, es volver a otro mundo, a un mundo en el cual veíamos las cosas de una manera totalmente distinta. Y eso yo creo que es lo que muchas personas conservadoras, cristianas y más tienen que entender. Que sí, vivimos en un mundo que se maneja con otros paradigmas y entonces hay que ser inteligentes porque uno cuando habla o discute con esa gente, ellos se manejan con paradigmas que son totalmente distintos. Y hay que entonces saber y conocer al enemigo para manejarse de acuerdo a su paradigma. ¿Y por qué no digo eso? Porque uno dirá, no, pero traicionas tu paradigma. No, porque ese paradigma que maneja el ideólogo del género, la feminista, está lleno de contradicciones. Porque la característica principal de todas estas ideologías, como es una idea que no tiene sustento en la realidad, es una mentira. Por eso el tema del título de mi libro, las mentiras que te cuentan, porque están sustentadas en mentiras en definitiva. Y es por medio de verdades que yo quiero explicar en estos capítulos que uno le puede entonces retrucar a todas esas falacias progres que te quieren imponer en el día de hoy. Específicamente yo hablo del tema de la educación. Pero son todos temas recontractuales. ¿Cuántas páginas tiene el libro, Pablo? El libro ya casi lo tengo terminado. Quiero hacerlo de más o menos 250 páginas de texto y después la página de la bibliografía. La bibliografía cito un chorro gigantesco de artículos científicos y demás como el otro, porque quiero que esté recontra bien fundamentado. Quiero que sea una bomba. Quiero que sea una bomba porque cada tema realmente es clave
y no quiero que venga ninguno y me diga, no, pero mirá, no citaste esto, no citaste aquello. Para darle el gusto a todos los LGBT, les cito toda la literatura pro LGBT y se las reviento en un capítulo. Son una estafa. Mirá, Agustín, me leí más o menos unos 150 artículos científicos, entre comillas, que han salido a favor de la adopción de niños por parejas homosexuales. Y a estos artículos, que son una estafa, son todos un fraude, se los reviento todos uno por uno. Y lo hice y me tomé el tiempo, porque muchos de ellos me criticaban que en Atrapado en el Cuerpo Equivocado no incluí estos pseudo artículos científicos. Bueno, ahora se los incluyo, se los voy a reventar. Pero tiene 250 páginas y tengo más o menos mucha bibliografía nueva y como es otro tema también, ¿no? Pero en definitiva hablo de esta revolución identitaria y cómo por medio de la educación se está transformando la educación en una herramienta para adoctrinar a los niños y a los jóvenes por distintos programas. El programa de educación sexual es uno central ahí. Bien, hay un capítulo sobre la educación sexual. No, en realidad es todo. En realidad hablo sobre la cuestión identitaria, toda esta arquitectura, cómo llegamos a esta revolución identitaria y luego trato 10 capítulos. En cada capítulo es un tema de la educación sexual integral. Pero Sí. Pero son temas culturales muy actuales, entonces no hace falta para leerlo que alguien que tenga que ver con la educación sexual o que tenga hijos en la escuela ni nada, porque hablo de familias diversas. Ese es el título, por ejemplo, de un capítulo. Supongo que también haces análisis de medios de comunicación y cosas por el estilo, ¿no? Totalmente, sí, especialmente toda esta teoría de lo que yo te decía de la mediación, cómo hacen para transmitir... Bien. En cada uno de estos temas, entonces el tema del aborto, el tema de identidad de género, orientación sexual, el tema de familias diversas, el tema de la pornografía, que también la trato. Fíjate qué interesante, Agustín. Ningún manual de educación sexual habla de pornografía, por ejemplo. Nada. Absolutamente cero. ¿Y por qué es eso? Porque de hecho la pornografía hoy en día es un vehículo de mediación para esta revolución sexual. ¿Por qué crees que es gratis? ¿No? Porque es gratis y ahora se puede acceder de la manera que sea y es facilísimo. Porque tiene un propósito también de, por así decir, usando esta palabra que es tan común hoy en día, de reseteo cultural también. Sí, que está tan de moda la palabra reseteo. Ahora todo lo que resetea es fabuloso. Mira, estamos hace casi 1 hora y cuarto, entonces como, digamos, para responder las preguntas clave, que más o menos me las he ido memorizando recién, es obviamente, ¿dónde podemos comprar los libros? Es decir, ya no van a estar en Amazon, por lo que has contado. Bueno, entonces, ¿dónde se pueden comprar? Pueden ir a mi página pablomunoziturrieta.com y ahí hay un artículo que aparece al principio donde dice dónde se puede conseguir en todos los países donde está disponible. Está la página también atrapadoenelcuerpoequivocado.com, donde se puede comprar en papel en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Chile, Argentina, en Colombia. En Argentina obviamente está en todos lados, todas las provincias, tengo distribuidores. Pero estoy viendo la manera ahora, también está para toda Europa, se puede comprar en esa página. Estoy viendo la manera... Acabo de poner, para que la gente lo vea, ahí el cartelito Pablo Munoz. Sí, no gracias. PabloMunozIturrieta.com. Estoy viendo la manera de crear un sistema por el cual el libro también se pueda leer digital, ya que hay mucha gente que le gusta leer digital o está en países donde tal vez es muy difícil o sale muy caro traerlo por correo y demás. Estoy viendo la manera de crear un sistema para el cual, parecido al de Amazon, y ahí no me van a poder censurar ni nada, me van a tener que echar del servidor si me quieren censurar. Como Parler. Sí, como le hicieron a Parler, pero estoy viendo la posibilidad de crear un sistema, tal vez una aplicación o un sistema distinto donde podás descargar un tipo de programa y a partir de ahí podés leer todos los libros que he publicado y demás. Y el libro nuevo, Agustín, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, la preventa sale en las próximas semanas. Yo creo que a principios de febrero, sale la preventa y en marzo, si Dios quiere, va a estar disponible a la venta impreso y estoy viendo la manera de cómo solucionar la distribución digital del libro. ¿Y la preventa del libro, quien lo compra, después vos se lo mandás a su casa o es la versión digital? Para la preventa lo que quiero hacer es, ya que están colaborando y dándome una idea de cuánta gente también interés hay, por el mismo precio van a recibir la versión digital y la versión impresa una vez que salga el mes de marzo. Bueno, es importantísimo a todos los que puedan ayudarlo a Pablo, un lector un escritor cuando
tiene que pasar por la censura, lo que hay que hacer es apoyarlo. Hay que entender de que si lo han censurado es por algo, es porque ha venido a atacar muy fuertemente la ideología de género y con la ciencia en la mano, y eso es lo que no han tolerado de sus investigaciones. Así que yo aprovecho para animar al público a que adquieran los libros de Pablo. Pueden visitar ahí su página web, lo pueden buscar también con su nombre en las redes sociales. Yo no sé si vos tenés alguna plataforma tipo Patreon o algo parecido para que la gente Sí. pueda suscribir. Ahí mismo en la página web hay una sección que se llama Apoyo, que me pueden apoyar con una suscripción mensual, pero también pueden ir a Patreon, me encuentran con mi nombre completo, ahí Pablo Muñoz Iturrieta. También estoy en todas las redes sociales. Ahí algunos preguntaban si tengo canal de YouTube. Sí, tengo un canal, ahí me pueden encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta, así que los invito al que quiera suscribirse. Ahí ofrezco, distintas conversaciones de estos temas, cursos gratuitos que pueden tomar y disfrutar y aprender. Voy a comenzar a hacer, Agustín, sesiones de preguntas y respuestas, tal vez una vez a la semana, así que como me llegan cantidad de respuestas, a veces es más fácil responderla hablando que escribiendo y demás, voy a hacer también esa Excelente. actividad. Y Buenísimo. ayudar a formar, ¿no?, a los jóvenes. Entonces, a ver, varias invitaciones para la gente. De mínima, suscríbanse en el canal de YouTube de Pablo, ¿sí? A ver, vamos a ser realistas. Que te corten el servicio de Amazon para vender un libro es un problema económico para un escritor. Es un problema económico impresionante. Y encima no me devolvieron el dinero, peor. Encima no le han estafado de esa forma. Entonces, de mínima, algo totalmente gratuito que ustedes pueden hacer ahora es seguirlo a Pablo en sus redes y fundamentalmente en YouTube, donde supongo que monetizarás algunos videos, entonces eso también puede oxigenar un poco. En segundo lugar, aquellos que puedan y estén interesados, aprovechen y apoyen este nuevo libro, que otra vez lo voy a poner en pantalla, comprándolo de forma anticipada. Pablo les va a mandar el libro físico, les va a mandar el libro digital y van a haber apoyado a un escritor que está siendo perseguido por nada menos que Amazon, ¿sí? Es decir, si no estás en Amazon hoy, ¿cómo haces para ser escritor? Bueno, teniendo gente buena que te ayuda, por ejemplo, en una preventa. Y en tercer lugar, así digamos la opción de máxima, quienes se quieran comprometer realmente en apoyar, en un nivel máximo el trabajo de Pablo, tienen ahí en su página web los mecanismos para poder hacer donaciones periódicas, que es como muchos de nosotros nos financiamos, porque como siempre digo, nosotros no tenemos financiamiento ni de estados, ni de políticos, ni de empresarios, ni de empresas, ni de ONGs, ni de fundaciones. Tenemos nuestros financistas, que son el público que nos sigue y que respalda voluntariamente nuestro trabajo, así que pueden respaldar también el trabajo de Pablo en la página web, ahí como él indicó. Así que, bueno, por mi parte, Pablo, yo te agradezco mucho la comunicación y te dejo a vos el cierre para lo que quieras decir. Bueno, muchas gracias, Agustín, a vos también. Gracias por siempre todo el apoyo, tu amistad, las conversaciones interesantísimas que tenemos realmente. Así que esperando también tu libro. Alguno ahí preguntaba, el libro Contra la ideología de género, está impreso. Así que este libro tengo otros medios de distribución, por lo cual Amazon no me lo ha podido censurar ni me lo va a poder censurar tampoco. Y lo que estoy trabajando sí es la versión digital para ver cómo podemos continuar entonces la redistribución de este libro. Gracias a todos, gracias a los que han estado presentes y especialmente hacerles saber a todos ustedes que nosotros necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes, y si no tienen la posibilidad de apoyarnos económicamente, como decías, no importa, compartiendo un video, compartiendo la información, enviándole este video a un amigo capaz que está confundido, que no sabe o no entiende un problema, porque muchas veces muchísima gente me escribe y me dice, me aclaraste todo, yo estaba del otro lado y realmente vi esto y entendí finalmente de qué se trata, puede realmente salir de la trampa ideológica y demás, que eso es lo que más satisfacción nos da también, ¿no? El poder ayudar a otra persona realmente a formarse, a poder vivir mejor, a poder
encontrarle sentido también a esta vida y especialmente unirse a esta gran batalla cultural en la cual estamos viendo hoy. Porque esto significa ser revolucionario hoy en día, ir contra Amazon, estar con Amazon, con Soros, eso es muy, muy, muy fácil y mucho dinero, ¿no? Totalmente. Aquí Y está la última como para cerrar es, ahí vuelven a preguntar cómo pueden hacer para comprarlo anticipadamente al libro. Voy a poner... No. Sí, Sí. en estos días en mi página web, si ustedes se suscriben a mi página web o a mis redes sociales, voy a poner la información y si vos querés, Agustín, yo te mando después por Twitter para que pongas también el link para que puedan hacer el pedido por anticipado del libro. Hacer el pedido por anticipado del libro ayuda muchísimo. Le voy a explicar por qué. Porque Agustín y yo nos autosubvencionamos, nos tenemos que pagar la impresión, absolutamente todo. Nosotros no tenemos una editorial que venga y diga te contrato por escribir, nada, absolutamente cero. Entonces, si por más que nuestros libros vendan mucho más, por más que sean bestsellers, que la mayor parte de los libros que sacan las grandes editoriales, te pongo un caso, el libro negro sigue en la Argentina en el top 100 de los más vendidos y el libro negro de la Nueva Izquierda salió en el año 2016, hace 5 años, y se lleva 5 años en el top 100, o sea, de los más vendidos del país hace 5 años. Ahora bien, ninguna editorial lo quiere imprimir. No es un tema de ventas, no es que, bueno, estos se quejan, pero en verdad es porque no hay mercado. No, hay muchísimo mercado y muchísima gente comprando nuestros libros. ¿Y por qué se piensan que lo censuran a Pablo de Amazon? Porque tiene muchísimo mercado. Claro. Entonces, estaba extendiendo demasiado el libro. Ese es el problema, ¿no? Exacto. Entonces, no es que no tenemos editoriales porque no tenemos clientela, digamos, o mejor dicho, lectores, sino que no tenemos editoriales porque a las editoriales no les conviene editar libros políticamente incorrectos porque después tienen problemas con otros autores, con los medios de comunicación, con financistas, con librerías, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es la verdad. Así es. Y ustedes mientras más ayuden, no es que nosotros después, mirá, nos volvimos ricos. No, al contrario. Mientras más libros ustedes compren, yo puedo imprimir más libros. En definitiva, uno lo que termina ganando es mínimo. Pero lo bueno de esto es que uno puede comenzar a imprimir y puede llegar a más personas. Y eso es lo importante. Ustedes cuando compran un libro no solamente me ayudan a mí, sino que ayudan a las 2, 3, 4 personas que, gracias a que ustedes compraron un libro, se pudieron imprimir 4 o 5 más y se les da a esas otras personas. Totalmente. Y así nos ayudamos entre todos, en definitiva, ¿no? Y también eso hace que los costos se mantengan bajos, porque un libro así, con tanto estudio, con tantos años, con tantos estudios, un libro así, algunos colegas míos venden sus libros a 50, 60, 100 dólares. Yo lo quiero dejar siempre en menos de 20, a 15 dólares, 16, para que todos lo puedan comprar. Muchas veces hay personas que me dicen, Pablo, yo no puedo, yo solamente puedo tanto. Bueno, te lo regalo. O te lo dejo a tal dinero. ¿Por qué? Porque hay gente que apoya y realmente valora el trabajo intelectual y la batalla cultural que estamos liderando entre tantos, ¿no? Con tantas dificultades y demás, pero bueno, gracias a ustedes y su apoyo es así como vamos a poder seguir librando esta batalla. Muchísimas gracias, Pablo, por todo lo que haces. Y bueno, hasta una próxima conversación. Un abrazo a todos los que han estado del otro lado. Y ya saben, es muy simple ayudarnos. Por ejemplo, pueden empezar por compartir este video que va a ser subido a YouTube a la brevedad. Así que un abrazo grande, Pablo, y un abrazo grande a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.